Nadie sabrá nunca lo que soy, nadie me lo irá a decir, incluso si lo digo, no lo diré, no podré. Solo tengo el lenguaje de ellos para mí mismo, para no haber vivido en vano y además para poder callarme si eso es lo que da derecho al silencio. Defensa de la Palabra, un programa dedicado a los escritores, los poetas, los creadores y todos los artífices de la cultura de este país. Bienvenidos. Yo quiero preguntarle a Juan Carlos por el inicio de Defensa de la Palabra, porque realmente él es con el que se fundó la revista, el programa. A ver, ¿cómo fue? Bueno, ¿Cómo empezó el programa? sí, pues el programa Defensa de la Palabra en la emisora de la Universidad de Antioquia lo comenzamos a comienzos de 1996, Gustavo Zuluaga y yo, y salía en vivo los domingos, no, los sábados de 11 a 12, los domingos de 11 a 12 de la mañana, duraba una hora. Bueno, para iniciar sucedió lo siguiente, que la emisora abrió una convocatoria para que cualquier persona pudiera presentar proyectos de programas radiales. Entonces yo había finalizado recientemente mis estudios de comunicación social en la universidad. Yo me gradué en el 95. Bueno, para ese momento yo ya era un hombre mayor, ya tenía 34 años, 35 cuando me gradué. Y estaba pues en la búsqueda de opciones profesionales. Entonces me interesó la convocatoria porque pues era una manera de poner en ejercicio, digamos, la carrera. Y entonces le planteé a la Maquero la posibilidad de trabajar el proyecto. Efectivamente hicimos el proyecto, lo firmamos los dos y nos lo aprobaron, y entonces comenzamos a trabajar. Ese es un trabajo que hicimos ad honorem, no recibíamos un solo peso. Lo que teníamos era el espacio semanal de una hora en vivo en una emisora cultural reconocida. De manera que durante un año completo, Gustavo y yo hicimos el programa en equipo, los dos. Y luego a mí me resultó la posibilidad de irme a enseñar periodismo en una universidad en Neiva. Entonces tuve que viajar y Gustavo quedó al frente del programa por varios años hasta que finalmente el programa fue censurado, ¿no?, y clausurado. Entonces digamos que ese fue el comienzo. Hay un antecedente importante, es que Gustavo ya había sido creador y director de al menos 2 programas de radio en la emisora, Sol Nocturno. ¿Y cuál era el otro, Gustavo? Antes hice un programa de música llanera. Y de música llanera. 2 o 3 años. Y Sol Nocturno duró muchos años. ¿Cuántos? Por ahí 10 años. Entonces, la experiencia que Gustavo ya tenía en la radio, yo no la tenía. Yo apenas la empecé a adquirir ahí. Y hicimos un buen equipo para hacer ese programa que para nosotros fue importante y que logró llegar a un público interesante en la ciudad de Medellín durante un periodo de casi 10 años, dices tú, ¿cierto? Bueno, estamos hablando aquí fuera de cámara de que ahí llegó Johnny Albino, que hacía 8 años oía el programa en Nechí. Y se vino de Nechí a preguntar por qué habían cerrado el programa. Sí. Acordate un poquito de ese momento. Ya, el programa lo habían clausurado en una censura horrenda que hicieron allí. Y entonces, en modo de protesta, Gustavo con su equipo de colaboradores comenzaron, iban los sábados ahí a la plazuela San Ignacio. El mismo domingo. El mismo domingo. A la misma hora. A la misma hora, en la plazuela San Ignacio, pero ya fuera del Paraninfo, sí. Y grababan un video para subir luego a YouTube con el programa, era como una manera de protesta. Entonces, en ese momento, yo vine de Neiva a visitarlos y entonces me les unía a su programa. Cuando llegó un muchacho morenito, delgadito, de aspecto muy humilde, muy joven, por ahí de 20 y tantos años, y entonces
vimos que se había acercado a la puerta y le estaba preguntando al portero por el programa, que si lo estaban dando, que el portero le dijo, no, ese programa lo cerraron. Pero mírelo, ahí lo están haciendo, ellos son los que lo hicieron. Entonces Johnny Albino, que no nos conocía personalmente, se nos acercó, se presentó y nos contó esa historia tan linda de que él era un escucha fiel de años atrás del programa desde Nechí. Y además era una persona sensible a la poesía y escribía, entonces lo invitamos a que, no solo a que nos acompañara en el programa, sino que luego nos fuimos con él para la librería de este lugar de la noche frente a Barranquilla a conversar con Johnny, que luego fue amigo muy cercano de Gustavo. Y luego le publicamos un libro. Y luego se le publicó un libro póstumo, ¿cierto? A Johnny Albino, pero eso muestra cómo ese programa no solo se escuchaba en Medellín, sino que para sorpresa nuestra también se escuchaba en los municipios. A mí me tocó un guerrillero que se movilizó, y no sé por qué fue a la Antioquia, se metió al Café Libro, y de pronto dijo, cuando yo estaba en la guerrilla, para mí la misa era escuchar dos programas. Yo estaba como en Santander, escuchaba Tintos y Tintas de la Universidad Nacional, que yo creo que todavía existe el programa, y Defensa de la Palabra. Vea. Y él no podía creer que estaba con la persona que hacía Defensa de la Palabra. ¡Qué belleza! Y era impresionado, y hasta lo llevé al programa a leer poemas muy nerudianos. Pero él era emocionado porque 8 años metido en la guerrilla y oyendo los dos programas. Claro. Y era como su encuentro con la literatura. Tenía mucha gente que lo escuchaba el programa, porque era un programa, digamos, de anarquistas y libertinos. Sí, y mira que era un programa por el que pasaba digamos, la cultura popular y la cultura, por llamarlo con un término, underground de Medellín, pasaba por ahí. Lo que no podía circular por los canales oficiales ni por los medios de comunicación tradicionales en términos de poesía, música, pintura, teatro, todas las artes. Y teníamos, por ejemplo, a Bernardo Ángel, de la Barca de los Locos, que eso gritaba como un condenado y decía sus manifiestos ahí. Johnny Albino, otro personaje muy impresionante. Estaba el poeta maldito ese de las calles, que hace ese poema, Todo este puto engranaje. Habían como 5 o 6 personajes metidos en el programa que eran como de la contracultura antioqueña. Exactamente. No, y además, Mauricio Manco, Dafne Poe, bueno. Y además se hacían series, algunas de ellas las hizo Luz Ángela Rendón, otras tú, series sobre, por ejemplo, Miguel Hernández, me acuerdo una que hizo Luz Ángela. Bueno, se captaron las voces grabadas ahí en la emisora de Jaime Jaramillo Escobar, primero, y luego de José Manuel Arango, ¿no? José Manuel, Juan José Hoyos, Juan José, participaron ahí, hubo voces. De manera que era un programa muy vivo, era un programa que sin censura, que le daba voz a artistas que no tenían ningún otro espacio, que daba lugar a la crítica también, porque se hacía crítica cultural. De verdad que fue un espacio de libertad bien interesante y pues logró despertar como la inquina de algunas personas poderosas de la cultura en la ciudad que finalmente presionaron para clausurar y cerrar el programa, ¿no? Y nos cerraron el programa y hasta la Luciérnaga habló contra esa cerrada del programa. Gustavo Álvarez Gardiazabal. Sí, se pronunció. Se pronunció. Harold Alvarado Tenorio se pronunció en una revista que él hace, que es Alquitrave. Sí, de acuerdo. Y hubo un respaldo impresionante sobre el programa, porque era un programa libertino de la ciudad, de cómo estaba funcionando la ciudad. Ahí nació el Festival Alternativo de Poesía, que vamos en el 11º, allá presentábamos todos esos poetas y atacábamos las otras formas de la poesía, como
Festival Internacional de Poesía, que nos parecía un festival corrupto y politiquero. Sí. Entonces nos quitaron el programa, siendo un programa de opinión, que un programa de opinión hay que darle libertad, Claro. y lo censuraron y nos lo quitaron. Pues parte de los argumentos retorcidos era que supuestamente no tenía calidad académica y que en una emisora como la universidad tendrían que velar por la calidad académica, pero resulta que esto era un programa de periodismo cultural. Además, calidad académica, y yo llevaba 25 años en la radio. Claro, entonces como programa de periodismo cultural no se le puede pedir que tenga las mismas pautas de una revista académica o de una clase universitaria, ¿no? Además, era un programa de opinión. Donde Divertido, era libre. presentar la vida cultural de la ciudad, un espacio de expresión, opinar, un espacio de encuentro. Entonces, eso es el momento en que la universidad se conecta con la ciudad, ¿cierto? Y dialoga con ella, y dialoga con la cultura popular, la cultura urbana, pero quienes lo censuraron con fines más bien, con propósitos más bien políticos, emplearon el argumento retorcido de que no, de que a eso había que ponerle los parámetros como si fuera un programa, como si fuera una revista especializada, que no lo era, para negar esa posibilidad de que la universidad dialogue con la cultura de la ciudad, ¿cierto? Bueno, yo creo que ahora vamos a parar el tema de defensa de la palabra y vamos a hablar concretamente de un tema muy interesante, que es la biografía de José Manuel Arango, en la que está empeñado Juan Carlos en hacernos conocer una biografía de la vida de José Manuel Arango. Te voy a preguntar, ¿qué poetas colombianos están como en esa altura de José Manuel? Poniendo pues, digamos, a Piedad Bonet, a Roca, yo pondría pues al lado de José Manuel solamente a Rogelio Echavarría. Sí. Dinos más o menos cuáles son los poetas como en esa altura literaria, como José Manuel. Sí, pues de esta generación, de la generación de José Manuel, desde mi modesto punto de vista, yo destacaría la obra de Mario Rivero, de la cual recientemente se hizo en La Musa Sonámbula un artículo muy interesante de Marco Fabián Herrera. Bueno, igualmente la de Jaime Jaramillo Escobar, X504, que junto con, bueno, a mi modo de ver, como el mejor entre la generación de los poetas nadaístas, ¿cierto? Y ya mencionaste a Piedad Bonet, María Mercedes Carranza, Rogelio Echavarría, Juan Manuel Roca, así como de esa generación, ¿no? Me parece que son por lo menos los que a mí más me hablan y me emocionan. ¿Qué aspectos tocarías en esa biografía, Juan Carlos? Bueno, estoy involucrado como en ese reto de escribir un texto biográfico sobre el poeta José Manuel Arango. Hay un antecedente, y es que en el libro que ya mencionamos, de La maqueta de la tertulia del poeta, pues ese libro lo inaugura un reportaje de unas 20-30 páginas sobre el poeta, que se llama Cuando un amigo se va, recuerdos sobre José Manuel Arango. Y entonces ahí como comenzó la idea de la biografía. Ese reportaje, curiosamente, comienza con algo poco conocido, que es una visita que hizo el poeta Arango junto con el amaquero y su esposa Clara al Huila en el año 2000. Estuvieron en Neiva y en Pitalito y San Agustín. Y yo fui uno de los organizadores de esa visita, y entonces empiezo por ahí mi reportaje, un poco para sacar a José Manuel aquí de estas montañas antioqueñas tan encerradas y ponerlo en otros escenarios. Y bueno, pero el amaquero fue para mí me hizo un aporte fundamental ese reportaje. Estando en pandemia, hablamos mucho telefónicamente sobre la vida de José Manuel y sus recuerdos, y de ahí entonces surgió la idea de la biografía, que realmente inicialmente me la propuso Gustavo, y yo pues le he aceptado ese desafío, no sé si un poco imprudentemente,
Entonces, no, la idea es, pues José Manuel tuvo 62 años, ¿no? Vivió. Y la vida del transcurre entre una infancia en el Carmen de Viboral, como hijo de una familia entre campesina y de intelectuales de pueblo, de municipio, maestros, músicos, pero por otro lado una familia campesina de cultivadores de maíz. Entonces hay una parte campesina, digamos, hasta los 10 años aproximadamente. Luego viene un periodo de él en el seminario, porque en ese momento el oriente antioqueño era una cultura muy católica, y para las familias campesinas la posibilidad de que un hijo pudiera estudiar, una posibilidad buena era el seminario. Entonces ese seminario lo cursó aquí en Medellín. Y luego viene sus estudios de filosofía, educación y filosofía en la pedagógica tecnológica, en la Universidad Pedagógica de Tunja. Luego de graduarse allí como educador y filósofo, él es profesor un año en un instituto anexo a la Universidad del Cauca, donde ejerce por primera vez la docencia, y regresa a Tunja como profesor, porque es admitido como profesor de tiempo completo en la universidad para enseñar filosofía. Y allí se casa con Clara Leguizamón, una boyacense, tiene sus primeros hijos, y solo unos años después se presenta a la Universidad de Antioquia, al departamento de filosofía, que parece que en ese momento estaba como formándose, y ejerce como profesor hasta que se pensiona, ¿no? Durante más de 20 años. Entonces, Juan Carlos, yo voy a preguntarte una cosa que me ronda mucho. Destacar 5 poemas que, digamos, sean los grandes de la poesía de José Manuel. bueno, no sé si me acuerde de 5, pero el primer poema con el que inicia Este lugar de la noche, ¿tú recuerdas el nombre de ese poema? Este lugar de la noche, Este lugar. pongámoslo, sí. Ese primer poema que es tan impresionante. Voy a salirme de Este lugar de la noche y voy a ir a uno de sus poemas dedicados al sol, de la parte que se publicó póstumamente. ¿Tú te acuerdas del nombre de ese poema? Himno al Sol, que contrario a la anterior poesía de José Manuel, que era muy breve, este es un poema de varias páginas, en donde él hizo un esfuerzo por intentar ese tipo de poesía más, pues desplegar su poesía de manera mucho más amplia, que era un reto que para él era complicado, y lo logró maravillosamente. Obviamente está el poema al Padre, que se le recuerda siempre como uno de los poemas más hermosos a su padre. Bueno, y me quedé ahí, me quedarían faltando los otros 2, te los quedo viendo. Bueno, vamos a hablar de 3 poemas grandes de José Manuel. Bueno, Escritura. El poema Al Padre. al Padre, Y destaquemos también Ironía. Ironía, sí. 3 grandes poemas. ¿Por qué te gusta tanto el Himno al Sol? Bueno, pues me sorprendió leer ese poema, de ese despliegue en un autor tan contenido, ¿no? De versos cortos, y de pronto encontrarnos con un poema de 2-3 páginas, que además uno lo empieza a leer, y es un poema que fluye con una naturalidad, con una fuerza, no tiene cortes abruptos. Bueno, y por otra parte el tema sumamente bello, ¿no? Una evocación de la naturaleza, de la fuerza del sol. Ya había habido, recuerdo ahora un poema de Aurelio Arturo dedicado al sol, muy bello, que me había impresionado mucho antes. Bueno, de manera que es un poema que no solo me gusta leer, sino que me gusta declamar. Me parece que tiene una fuerza impresionante. Bueno, vamos a hablar de un libro de José Manuel muy inquietante, que es Montañas, donde está la presencia de Epifanio Mejía. Háblanos un poquito de eso. Bueno, pues cuando salió Montañas, en el año 95 salió Montañas, sí.
pues yo estaba muy cerca a Gustavo y indirectamente a Gustavo, a José Manuel, y entonces nos tocó participar en el lanzamiento del libro en Carmen de Viboral, que fue el primer lanzamiento que se hizo, luego se hizo uno en Copacabana. Bueno, entonces para ese lanzamiento Gustavo me encargó que hiciera unas palabras, una especie de comentario al libro. Y bueno, yo me puse en la tarea y escribí un texto breve de unas 2 o 3 hojitas que leí en el Carmen de Viboral. Bueno, ahí, bueno, en la preparación de ese texto, pues debo recordar acá que fueron horas de conversaciones también con Gustavo sobre esos poemas, sobre la vida de José Manuel, como para irlo valorando. Mi padre fue buen lector de poesía antioqueña y en casa teníamos algunos libros de Epifanio Mejía, Gregorio Gutiérrez. Entonces yo de niño y joven conocí algunos de los poemas de Epifanio y los declamaba en el colegio, por ejemplo, o ante la familia. La verdad que la sonoridad y las imágenes de Epifanio a mí me eran familiares. Y cuando leo Montañas empecé a sentir como esas cercanías con la poesía de Epifanio Mejía, y ese fue uno de los elementos que yo puse allí de interpretación. Hasta ese momento, si tú recuerdas a Maquero, no se había establecido como una especie de relación entre Epifanio y José Manuel. Bueno, sin embargo, cuando yo leí esa presentación en Carmen de Viboral, esa misma noche, José Manuel pues coincidió conmigo en que él era un lector de Epifanio Mejía, que lo admiraba mucho y que le gustaba que su obra tuviera, y particularmente ese libro, tuviera alguna relación con la poesía de Epifanio, a quien quería y admiraba mucho como poeta. Él decía que Epifanio Mejía en Antioquia y Emily Dickinson en Estados Unidos hacían parte como de una saga de poetas que tenían una sensibilidad muy similar a la del propio José Manuel Arango. Él se sentía muy cercano a esas sensibilidades poéticas. Entonces, ese testigo lo quiero mucho. Ese testigo lo incluimos se llama Montañas o la voz de un sobreviviente, y lo incluimos en el libro El Amaquero y la tertulia del poeta. Inicialmente fue publicado en la revista de Víctor Bustamante, la revista Babel, el número que le dedicó especialmente al poeta Arango, y lo volvimos a editar ahora en el libro. Vení, yo te pregunto por 2 cosas. El mejor ensayo de José Manuel y la mejor entrevista. El mejor ensayo sobre José Manuel lo hace David Jiménez. Sí. La mejor entrevista la hace Víctor Bustamante. En Babel, sin duda. Sí, ¿Usted piensa que, digamos, en estos días yo saqué en Imago la entrevista de William Ospina? No llega a nada con relación de por qué es tan buena la entrevista de David Jiménez. El ensayo de David. Bueno, pues David Jiménez es uno de los críticos colombianos más importantes, profesor de la Universidad Nacional de Literatura muchos años y estudioso de la historia de la crítica, y dedicó mucho tiempo a conocer y a estudiar la obra de José Manuel Arango, ¿no? Entonces publicó ese ensayo con un profundo conocimiento de su obra y conociendo también al autor, así que aporta elementos muy importantes a su obra. Pues también han escrito sobre él William Ospina, Piedad Bonet, ¿cierto? Y otros. Y la entrevista de Víctor Bustamante para Babel es una entrevista muy sui generis, primero por su extensión. Es una entrevista, creo que fueron horas de conversación que luego él logró reunir en la entrevista, pues una entrevista de más de 20 páginas, yo creo. Segundo, porque logró Víctor crear un clima en el que José Manuel se exterioriza mucho, sale como de
esa timidez tradicional de él, seguramente se han tomado ahí unos roncitos. Y las preguntas son muy inteligentes, bien preparadas, muy agudas, además son preguntas provocadoras, donde lo sacan un poquito como de la zona de confort o lo ponen a definir cosas. Entonces logró unas respuestas maravillosas de José Manuel y sin duda es una gran entrevista donde conocemos mucho de su obra, de su sensibilidad poética, de sus opiniones sobre diversos temas, más que de su vida, ¿no? Porque no es tanto biográfica, sino más bien como su obra, su estética, los autores que admira, ciertos conceptos sobre la poesía. Una excelente entrevista que valdría la pena reeditar. Vos, por ejemplo, sos profesor de la universidad. José Manuel fue profesor de la Antioquia, detestó, sufría, no quería saber de ser profesor, odiaba ese oficio. Se logró liberar de él. Él no se salió antes porque la economía no le daba. ¿Qué pensás de ese momento, José Manuel, de esa situación de él con la educación? Porque él empezó a hablar mal de la educación. Así es que no haya nada que hacer con los jóvenes. Sí. ¿Qué pensás vos de esa situación de José Manuel en el momento? Y lo que te toca a vos, pues. Ajá, sí. Bueno, pues fuiste tú el que me comentó de esas vivencias duras de José Manuel con la docencia. Bueno, digamos que es probable que José Manuel no tuviera una personalidad, digamos, para ser profesor, que requiere como ciertas características. Pues por lo que le conocemos de él, de un hombre más bien tímido, más bien introvertido, muy reflexivo. Digamos que no son, bueno, lo de reflexivo sí, pero la introversión y la timidez no son muy propicias para el docente, ¿no? Que tiene que estar en contacto con una generación nueva de muchachos y atraerlos a unas lecturas y a unos autores y a unos discursos que para ellos son totalmente ajenos. Entonces, a ratos el docente tiene que hacer malabarismos para llamar la atención de los estudiantes, para encantarlos, y probablemente eso no iba mucho con el modo de ser de José Manuel, que era reservado, le gustaba decir las palabras precisas. Entonces, si me pongo, por ejemplo, a comparar con mi experiencia docente, pues uno a veces a ratos se ve en el reto de cómo atraigo a los estudiantes a estos temas. Ellos están pensando en otra cosa, ellos no conocen de esto mayor cosa, ellos no saben esto qué sentido va a tener para su vida, de manera que uno se ve a veces a gatas para poder mantener su atención, de manera que yo entiendo esa situación. Él creo que resolvió eso porque era profesor además de temas bastante densos como lógica simbólica. Entonces, pues yo sigo en la situación del poeta profesor, Sí. que fue tan horrible para José Manuel, que a mí me tocó ver la tortura de José Manuel porque a los estudiantes no le interesaba para nada escuchar sus clases. Ajá. La frustración de José Manuel era un gran poeta, pero cuando iba a dar clases la gente era bostezando, aburrida en las clases de él. Tú eres profesor. ¿Cómo ves esa situación de José Manuel, ese sufrimiento de José Manuel? Sí, no, pues trato de ponerme en su lugar y lo entiendo porque esa relación pedagógica en las universidades es muy difícil, es compleja, y lo que yo creo entender es que quizá los rasgos de personalidad que conocemos de José Manuel no eran como los más propicios para la tarea docente y la tarea pedagógica. Entonces, yo creo que eso le generó sufrimiento. Luego tú me contabas que él salió de los cursos de lógica simbólica que daba, seguramente muy abstractos, y empezó a dar unos cursos sobre autores latinoamericanos, ¿cierto? Sobre Fernando González, Ajá. sobre Octavio Paz,
hizo toda esa clase de... Entonces ya empezó a tomar los temas de la literatura y a tratar de relacionarlos con el pensamiento Y latinoamericano. sin embargo eso no dio resultado. Tampoco dio resultado. Bueno, Empezó a hablar de Fernando González, tampoco. entonces, No había receptividad, ah, los estudiantes no le interesaban. Y terminó José Manuel negociando con la universidad para con el pensionarse, 75%, pensionarse que no le alcanzaba tempranamente, claro. a poder, Bueno, no le alcanzaba para su presupuesto. creo que ahí lo hizo muy bien porque entonces no prolongó una estancia ahí en la universidad que para él se le estaba convirtiendo en una cosa muy difícil y renunciando a sus ingresos recuperó la libertad para poderse dedicar a lo que le gustaba, que era leer, escribir sus libros, hablar con los amigos, de manera que Otra pregunta ese era que me su estoy mundo. haciendo, me lo he hecho muchas veces, es la siguiente. Se muere José Manuel. A los 8 días, Clarita nos reúne a Guillermo Vaina y a mí. Bueno, aquí está la obra de José Manuel inédita. Él dijo que quemaran esto. Decían ustedes, si quemamos esto o lo publicamos. Guillermo Vaina y yo dijimos que no, que lo sacáramos afuera. Ahí salió el himno al sol que tanto te gusta a vos, de Gogla. Ego, Y, que es muy buen entonces, juego. ¿qué opinas vos de una situación como esa? Bueno, un reto muy difícil. Yo creo que Clarita hizo bien en cuanto A preguntar. a entregarle a sus amigos más cercanos la decisión. Pues ella también ha podido simplemente quemar los libros, como le había pedido José Manuel, hubiera podido quemarlo, pero seguramente tuvo escrúpulos. Entonces dijo pues que lo decían sus amigos. Y ya en el caso de ustedes, pues si uno se pone en el lugar de ustedes, pues qué difícil uno decir, "No, esto sí se publica, esto no se publica". Entonces ustedes optaron por la decisión de publicarlo todo. Bueno, y así salió publicado el libro. Salieron poemas muy hermosos como estos que hemos dicho, el himno al sol, égloga, pues, bueno, y algunos otros, y otros que probablemente no sean tan buenos. Entonces, pues, una decisión muy complicada, bueno. Ya, Dice, ya- toda ya- la ya obra- se hizo y ya se publicó, entonces, De toda la obra de José Manuel, vamos a destacar 3 libros de poemas de José Manuel. Decilos. bueno, pues este Lugar de la Noche que inaugura su obra poética y que es un hermosísimo libro, publicado en 1973, de manera que el año pasado cumplimos 50 años de la publicación de ese libro, ¿no? Que ese mismo año se publicó con los primeros libros de 2 poetas, de Raúl Henao. ¿Cómo se llama el libro de Raúl? El combate del carnaval y la Corel. Y de Juan Manuel Roca, Memoria del Agua. Primero publicó José Manuel su libro y luego estos 2 poetas, animados como por ese acontecimiento, decidieron publicar los suyos. Es un libro maravilloso. Luego, en segundo lugar, para mí estaría Montañas, por lo que me tocó vivir el momento en que se presentó y estudiarlo de cerca. Entonces me dejó marcado ese libro, Montañas. Y bueno, ya nos quedaría entonces Signos, Cantiga y ¿cuál otro? Pues, Y ya el póstumo, ¿no? sí, pongámoslo así. Y el póstumo. Entonces, no sabría entre Signos y Cantiga con cuál quedarme, pero toda esa obra, que además es una obra breve, es una obra de una gran calidad. ¿Por qué no cuando yo hablo de las revistas antioqueñas, yo digo, ¿por qué es importante la revista? Yo digo, porque habla la ciudad, porque publicamos la gente que está escribiendo, la gente que no tiene dónde editar. Aquí han sido muy significativas, por ejemplo, Acuarimantia, una gran revista. En un momento dado, la revista de la Universidad de Antioquia ha caído en una cosa muy academicista. Digamos, Punto Seguido, Deshora. Deshora, otra revista que había José Manuel. Y en Bello, Quitasol. Y ahora están con nosotros
la revista La Musa Sonámbula. ¿Qué pensás vos de las revistas? Bueno, no, me parece que cumplen una función muy fuerte, muy decisiva en la vida cultural de una ciudad y de un país. Bueno, son como núcleos en los cuales, digamos, se concentran una serie de personas, de sensibilidades que luego irradian eso hacia grupos más amplios. Entonces, digamos que para una cultura las revistas son un epicentro que anima discusiones, presenta autores nuevos, propone debates, bueno, son demasiado importantes. Entonces ahora La Musa Sonámbula, en la que estamos colaborando con Gustavo, con José Mario Sánchez y con Pablo Quintero y Marco Fabián Herrera, es una revista que ya se aproxima a su número 20, que ha logrado una periodicidad importantísima porque se publican 4 números cada año sin falta y que pues recupera como esa tradición de las revistas literarias y bueno, creo que está cumpliendo una función muy importante pese a que su circulación pues todavía es pequeña, ¿cierto? Y que bueno, todavía tiene una cantidad de retos que cumplir, pero yo creo que es una revista fundamental hoy en día, en un momento en que las revistas han ido desapareciendo del panorama nacional. Desapareció Número, una revista tan importante que se editaba en Bogotá. El Malpensante está en un mal momento, ¿no? El Malpensante ha tenido dificultades de circulación, aunque continúa con menos visibilidad, pero continúa. Desapareció el Magazine del Espectador como una revista importantísima que circuló nacionalmente y tuvo gran influencia cultural. De manera que es una forma también de resistencia, ¿no? El publicar estas revistas que además no dejan dinero, sino que al contrario implica inversión de tiempo, de recursos. Es una forma de resistencia cultural muy importante, La Musa Sonámbula. También tenemos Imago en Copacabana, Imago. que José Manuel trabajó con nosotros varios años en ella, que ahora la hemos rehecho de nuevo y que está cumpliendo una buena labor con los escritores locales, ¿no? Exactamente. Los de Copacabana y los cercanos a Copacabana. Estamos intentando con La Musa Sonámbula que sea una revista que, si bien tiene como epicentro Medellín, pueda proyectarse cada vez más como una revista nacional, pueda recoger escritores, narradores, ensayistas de distintas ciudades, de distintas regiones de Colombia, pero además dialogue con escritores de América Latina, como lo hemos hecho, que ojalá más adelante pueda también, como lo hizo Acarimántima en su momento, tener traducciones, ¿cierto?, de autores en otras lenguas que se traduzcan al castellano, y bueno, y que podamos tener otros diálogos también con culturas y escritores de otros países. Oye, es muy impresionante el fenómeno Acarimántima, porque el fenómeno Acarimántima nació José Manuel en ella, nació Eli Ramírez, Víctor Gaviria, Juan José Hoyos, Anabel Torres, Rubén Darío Lotero, Jaime Clara Lía Pérez, Jaime Alberto Vélez, todos nacieron ahí, se hicieron esa revista. Sí. Entonces mire qué labor tan importante cumple la revista. Sí. Juan Carlos, vamos a hablar de la parte digital, que yo soy un poquito escéptico, Sí. pero ustedes quieren que la Musa tenga una parte digital. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que, digamos, las comunicaciones han ido en las últimas 3-4 décadas, han tenido un cambio tecnológico muy importante, y ese cambio ha estado por Internet y por la digitalización de las comunicaciones.
Entonces, hoy en día, digamos, es muy importante para que las revistas sean conocidas y circulen fuera del ámbito local, el que tengan, digamos, una expresión a través de Internet. Puede ser a través de un sitio web propio o a través de redes sociales, pero preferiblemente de un sitio web propio, de una página en Internet. Entonces, es importante que para llegar a públicos nuevos, para ser leída en varias ciudades, en el exterior, para establecer ese tipo de comunicaciones, podamos apoyarnos en esas nuevas tecnologías. Entonces, la idea que estamos tratando de poner en práctica, y ya tenemos algunos desarrollos, es contar con una versión, una página web de la revista La Musa Sonámbula, que no solamente publique el contenido que se publica en el impreso cada 3 meses, sino que además pueda cada semana hacer publicaciones adicionales, también pueda entregar, por ejemplo, información sobre actividades culturales de manera oportuna y pueda incluso, dado que Internet lo permite, incluir de pronto entrevistas en video, en audio, álbumes fotográficos y podamos tener una presencia a partir del sitio web, una presencia en las diversas redes sociales para llegar a nuevos públicos y especialmente a los jóvenes. Entonces yo creo que eso le daría mucha visibilidad a la revista, le permitiría llegar a nuevos públicos sin perder la calidad ni bajar la calidad en ningún momento.